Nuestro hogar. 34. Con los recién llegados del umbral. Las jaurías de perros fueron sujetas a estacas junto a nosotros. Las conducían obreros de pulso firme. Al cabo de unos minutos, llegamos frente a los enormes corredores de ingreso a las cámaras de rectificación. Ahí los servidores iban de un lado a otro diligentemente. Algunos de los enfermos fueron trasladados al interior con sumo cuidado. Narcisa, Salustio y otros compañeros no eran los únicos en lanzarse a la lucha nutridos de amor fraterno. También los samaritanos ponían en acción todas las energías con el afán de prestar socorro. Algunos enfermos se comportaban con humildad y resignación, otros protestaban a viva voz. También yo me entregué al servicio y fue entonces cuando observé que una anciana intentaba con gran dificultad descender del último carruaje. Al verme cerca exclamó asustada: «Tenga piedad, hijo, ayúdeme por el amor de Dios». Me aproximé cordialmente. «Cruces, mi Dios», prosiguió persignándose. «Gracias a la providencia divina salí del purgatorio. ¡Ah! ¡Qué malditos demonios me torturaban allá! ¡Qué infierno! Pero los ángeles del Señor siempre llegan». La ayudé a que descendiera asaltado por enorme curiosidad. Por primera vez escuchaba referencias al infierno y al purgatorio, salidas de la boca de alguien que aparentemente estaba serena y en su sano juicio. Tal vez, en un acto de obediencia a la malicia que me caracterizaba, pregunté: «¿Así que viene de tan lejos?». Al hablar simulé aires de profundo interés fraternal, como solía hacer en la tierra, olvidado por completo en aquel momento de las sabias recomendaciones de la madre de Licias. La pobre señora comenzó a darme explicaciones. «De larga distancia, en la tierra, hijo mío, fui mujer de muy buenas costumbres, hice mucha caridad, recé sin cesar como devota sincera. Pero ¿quién puede contra las artes de Satanás? Al salir del mundo me vi acosada por seres monstruosos que me arrastraron en un verdadero torbellino. Al comienzo imploré la protección de los ángeles celestiales. Los espíritus diabólicos, sin embargo, me mantuvieron en aislamiento. Pero yo no perdía la esperanza de ser liberada de un momento a otro, porque dejé un dinero para la celebración de misas mensuales por mi descanso. Obstinado en el impulso vicioso de ir tras asuntos que nada tenían que ver conmigo, proseguí. «Qué interesante su relato. ¿Pero no trató de conocer la causa de su demora en esa zona?». «De ningún modo», respondió persignándose. «Como le dije, mientras estuve en la tierra hice lo posible por ser una buena feligresa. Usted sabe que nadie está libre de pecado. Mis esclavos provocaban riñas y disputas, y aunque la fortuna me proporcionaba una vida tranquila, de tanto en tanto era necesario aplicar disciplina. Los administradores eran excesivamente escrupulosos, y yo no podía titubear en las órdenes cotidianas. No era raro que algún negro muriera en el tronco para escarmiento general. Otras veces estaba obligada a vender a las madres cautivas y separarlas de sus hijos por cuestiones de orden doméstico. En esas ocasiones sentía que me remordía la conciencia, pero me confesaba todos los meses cuando el padre Amancio visitaba la estancia y luego de la comunión quedaba libre de esas faltas veniales. Recibida la absolución en el confesionario e ingerida la sagrada hostia, quedaba nuevamente al día con mis deberes para con el mundo y para con Dios. A esta altura, escandalizado con sus declaraciones, comencé a adoctrinarla. «Hermana, esta justificación de paz espiritual era falsa. Los esclavos eran también hermanos nuestros. A los ojos del Padre Eterno, los hijos de los siervos son iguales a los de los amos». Al escucharme, dio un golpe autoritario con el pie y manifestó irritada: «De ninguna manera. El esclavo es esclavo. De no haber sido de ese modo, la religión nos enseñaría lo contrario. Si había cautivos en las residencias de los obispos,
cuanto más en nuestras haciendas. ¿Quiénes, si no ellos, habrían de sembrar la tierra? Sepa que siempre les concedí mis barracas como una verdadera honra. En mi hacienda jamás vinieron a la explanada de las visitas, si no fue para dar cumplimiento a mis órdenes. El padre Amancio, nuestro virtuoso sacerdote, me dijo durante una confesión que los africanos son los peores seres del mundo, nacidos exclusivamente para servir a Dios en cautiverio. ¿Piensa entonces que iba a andar con muchos escrúpulos en el trato con una especie de criaturas como esa? No lo dude, los esclavos son seres perversos, hijos de Satanás. Estoy admirada de la paciencia con que toleré a esa gente allá en la tierra, y debo declarar que salí poco menos que inesperadamente del cuerpo, porque me afectó la decisión de la princesa cuando liberó a esos bandidos. Pasaron muchos años, pero me acuerdo perfectamente. Estaba nueva a la ciudad. Me agravé súbitamente. ¿Cómo podríamos quedarnos en el mundo con esos criminales en libertad? Por cierto, ellos desearían esclavizarnos a su vez, y en vez de servir a gente de esa ralea, ¿no sería preferible morir? Recuerdo que me confesé con dificultad y recibí las palabras de consuelo de nuestro sacerdote, pero pareciera que los demonios son también africanos y vivían al acecho. Hasta el día de hoy me he visto obligada a padecer su presencia. ¿Y cuándo llegó?, le pregunté. En mayo de 1888. Experimenté una extraña sensación de espanto. La interlocutora fijó su mirada vacía en el horizonte y dijo: probablemente mis sobrinos no se acordarán de pagar las misas. Sin embargo, dejé esa disposición expresa en mi testamento. Estuve a punto de responderle para invitarla a razonar con una expectativa superior, de modo de proporcionarle nuevas ideas de fraternidad y fe. Pero Narcisa se aproximó y bondadosamente manifestó: André, amigo, ¿se olvidó que estamos dispensando alivio a los enfermos y perturbados? ¿Qué provecho obtiene de estas informaciones? Los dementes hablan sin parar y quien los escucha consumiendo interés espiritual puede no estar menos loco. Aquellas palabras fueron pronunciadas con tanta bondad que enrejecí de vergüenza, sin coraje para dar una respuesta. No se sienta afectado, exclamó la enfermera con delicadeza. Atendamos a nuestros hermanos perturbados. ¿Usted es de la opinión que yo me encuentro entre ellos?, preguntó la anciana con resquemor, y Narcisa, en una demostración de sus excelentes cualidades de psicología, adoptó una cariñosa expresión de fraternidad al responder: no, amiga, no digo eso. Lo que sí creo es que usted debe estar muy cansada. Su esfuerzo en el purgatorio ha durado tanto tiempo. Precisamente, aclaró la recién llegada del umbral. No se imagina lo que he sufrido torturada por los demonios. La pobre criatura se disponía a repetir la misma historia, pero Narcisa, demostrándome cómo proceder en tales circunstancias, la interrumpió. No haga comentarios acerca del mal. Ya sé todo lo amargo y doloroso que le ha sucedido. Descanse. Piense que va a recibir alivio. Y de inmediato, dirigiéndose a uno de los auxiliares con soltura, manifestó: tú, Zenobio, ve al departamento femenino y llama a Nemesia en mi nombre para que acompañe a una nueva hermana a los lechos de tratamiento. 35. Encuentro significativo. Procedían a guardar los pertrechos de la excursión y a encerrar a los animales de servicio, cuando una voz se hizo oír cariñosamente a mi lado. «André, ¿tú aquí? Muy bien, qué agradable sorpresa». Sorprendido, me di la vuelta y reconocí en el samaritano que me hablaba al viejo Silveira, una persona de mi conocimiento a la cual mi padre, comerciante inflexible, había despojado en cierta ocasión de todos sus bienes.
Un razonable embarazo se apoderó de mí. Intenté saludarlo, corresponder a su gesto afectuoso, pero el recuerdo del pasado me había paralizado súbitamente. No podía fingir en aquel nuevo ambiente donde la sinceridad se traslucía en todos los semblantes. Fue el propio Silveira quien dio muestras de comprender la situación y me auxilió al agregar: francamente, ignoraba que tú hubieses abandonado el cuerpo y estaba lejos de suponer que habría de encontrarte en nuestro hogar. En reconocimiento a su espontánea amabilidad, lo abracé conmovido al mismo tiempo que murmuraba palabras de gratitud. Traté de ensayar algunas explicaciones relativas a lo sucedido, pero no lo conseguí. En el fondo deseaba pedirle disculpas por el proceder de mi padre, que lo condujo al extremo de una quiebra desastrosa. En ese instante revisaba mentalmente las circunstancias del pasado. La memoria me mostraba de nuevo la escena en vivo. Todavía me parecía escuchar a la señora Silveira cuando fue a nuestra casa con actitud suplicante, a fin de aclarar la situación. Hacía tiempo que su marido debía guardar cama y a raíz de la enfermedad de 2 de sus pequeños hijos, su economía estaba en crisis. Las necesidades no eran pocas y los tratamientos demandaban un gasto significativo. La pobre mujer enjugaba sus lágrimas con un pañuelo, solicitaba una prórroga, imploraba consideraciones acordes con su realidad. Humillada, dirigía la mirada dolorida a mi madre, como quien ruega comprensión y amparo al corazón de otra mujer. Recordé que mi madre intercedió cortésmente y le pidió a mi padre que dejara en el olvido los documentos firmados y se abstuviera de una acción judicial. Sin embargo, mi progenitor estaba habituado a transacciones importantes y, favorecido por la suerte, no podía comprender la situación del minorista. Su determinación fue inamovible. Manifestó que lamentaba los acontecimientos, que prestaría ayuda a su cliente y amigo de otro modo, pero subrayó que en lo ateniente a la deuda reconocida no veía otra alternativa que la de cumplir rigurosamente las disposiciones legales. Él no podía, según sus dichos, quebrar las normas y antecedentes de su establecimiento comercial. Los pagarés serán ejecutados. Para consuelo de la afligida esposa, le hacía comentarios acerca de la situación de otros clientes, que a su entender se encontraban en peores condiciones que las de Silveira. Vinieron a mi mente las miradas de simpatía de mi madre, que dispensaba a la desventurada suplicante. Bañada en lágrimas, mi padre, mientras tanto, había conservado una profunda indiferencia a todos los pedidos, y cuando la pobre mujer se despidió, reprendió severamente a mi madre, además de prohibirle su intromisión en la esfera de los negocios comerciales. La desventurada familia debió asumir la absoluta ruina financiera. Recordaba perfectamente el momento en que incluso el piano de la señorita Silveira fue retirado de la residencia, a fin de satisfacer las irrevocables exigencias del implacable acreedor. Deseaba disculparme y no hallaba las palabras oportunas, porque en aquella ocasión también yo había animado a mi padre a que consumara el infame delito. Consideraba a mi madre demasiado sentimentalista y lo induje a continuar con la acción hasta las últimas consecuencias. Era muy joven todavía y la vanidad se había apoderado de mí. No quería enterarme si otros sufrían, no conseguía ver las necesidades ajenas. Tenía en consideración los derechos de mi casa, nada más. En ese aspecto había sido inexorable. Los argumentos de mi madre fueron inútiles. Derrotados en la lucha, los Silveira buscaron un paraje humilde del interior, donde padecieron el desastre financiero en la mayor indigencia. Nunca más volví a tener noticias de aquella familia, que con seguridad debía odiarnos.
Tales reminiscencias se agolparon en mi cerebro en cuestión de segundos. En instantes había reconstruido por completo el pasado ignominioso. Aunque yo apenas disimulaba la desagradable sorpresa, Silveira me llamó a la realidad con una sonrisa. ¿Has visitado a tu viejo? Aquella pregunta, que revelaba un espontáneo cariño, incrementaba mi vergüenza. Le expliqué que pese a mi intenso deseo todavía no había logrado esa satisfacción. Silveira identificó mi incomodidad y, apiadado probablemente de mi estado íntimo, intentó alejarse. Me abrazó con cortesía y retornó a su trabajo. Con gran desconcierto apelé a Narcisa, ansioso de sus consejos. Le expuse lo sucedido, incluyendo detalles de los acontecimientos del pasado. Ella escuchó pacientemente y manifestó con tono cariñoso: no le extrañe ese hecho. Hace tiempo me vi en una situación similar. Tuve la felicidad de hallar por aquí a la mayoría de las personas a quien ofendí en el mundo. Ahora sé que esa es una bendición del Señor, que nos renueva la oportunidad de restablecer la simpatía interrumpida y de reparar los vínculos rotos de la cadena espiritual. Luego me preguntó, confiriendo mayor énfasis a su enseñanza: ¿y aprovechó esa bella ocasión? ¿Qué quiere significar?, repliqué. ¿Se disculpó con Silveira? Vea qué gran felicidad la de reconocer los propios errores, puesto que usted ha podido analizarse con suficiente luz de comprensión y ha admitido que fue el antiguo ofensor. No pierda la oportunidad de comportarse amistosamente. Vaya, querido, y abrácelo de otra manera. Aproveche este momento, pues Silveira está muy ocupado y tal vez no se le presente en breve otra circunstancia como esta. Narcisa notó mi indecisión y agregó: no tema al fracaso. Siempre que complementamos la razón con el sentimiento del bien, Jesús nos concede lo necesario para el éxito. Tome la iniciativa. Emprender acciones dignas, cualesquiera sean, representa una legítima honra para el alma. Piense en el Evangelio y vaya a buscar el tesoro de la reconciliación. No vacilé, corrí al encuentro de Silveira y le hablé abiertamente, además de rogarle que perdonara a mi padre y a mí mismo por las ofensas y los errores que cometimos en su perjuicio. Comprenda, remarqué, que estábamos ciegos. En ese estado no percibíamos otra cosa que no fuera nuestro propio interés. Cuando el dinero se alía con la vanidad, Silveira, es difícil para el hombre apartarse del mal camino. Silveira, muy conmovido, no dejó de mirarme. Ahora, André, ¿habrá alguien que esté exento de cometer faltas? ¿Acaso supones que yo no he cometido errores en mi vida? Por otro lado, tu padre fue para mí un verdadero instructor. Tanto mis hijos como yo le debemos benditas lecciones de esfuerzo personal. De no haber sido por aquella actitud enérgica que nos sustrajo las posibilidades materiales, ¿qué sería de nosotros en lo atinente al progreso del espíritu? Aquí renovamos los antiguos conceptos sobre la vida humana. Nuestros adversarios no son precisamente enemigos, sino benefactores. No te entregues a recuerdos penosos. Trabajemos junto al Señor en reconocimiento a la eternidad de la vida. Observó emocionado que mis ojos estaban húmedos y entonces me abrazó paternalmente antes de concluir. No pierdas tiempo en eso. En breve deseo tener la satisfacción de hacerle una visita a tu padre junto contigo. Lo abracé sin decir una palabra, experimentando una nueva alegría en mi alma. Tuve la impresión de que en un oculto rinconcito de mi corazón se había encendido una luz divina que jamás se apagaría.